Hola, buenas. Otro de esos videos divertidos. Y en este video quería hablar de conexiones de percepción. Es algo que he estado revisando últimamente y tiene que ver con el paradigma entre integración y fractalización, ya que me lo he cuestionado también, como me cuestiono todas las cosas. El asunto va como lo siguiente. Eh, Sigue respecto de reflexiones de la ley del uno, el libro de la ley del uno, que entre comillas tendría conocimiento estelar de cómo funciona la fuente, o cómo son los movimientos de espíritu, que son energías conscientes de la fuente. En este caso habría que abordar dos palabras, integración y fractalización. En este momento estoy pensando en que la fractalización y cómo se llama la integración son movimientos del espíritu dentro de este mar de infinita conciencia que es la fuente. La fractalización es cuando un espíritu, en un proceso creativo, genera realidades en las cuales existen y tú imaginas personas. Y esas personas son formas de ti, porque tú cuando les imaginas puedes entrar en ellos y puedes imaginar que hagan lo que tú quieras. ¿Ya? En este caso tú podrías entrar en cada uno de ellos y diseñar un perfil, diseñar un, un ego y crear una realidad donde estos egos interactúen entre sí. Es un ejercicio muy bonito en el onírico. Cuando usted tome conciencia, lo puede hacer. De hecho, lo último que hice fue en un sueño normal, despertar y entrar en los personajes del sueño y cambiarles desde adentro, cambiando un aspecto del sueño. Inténtelo hacer en varios personajes y usted va a ver cómo cambia el sueño completo. Pero continuemos. La fractalización entonces es cuando un espíritu pone atención en varios otros espíritus, por así decirlo, y se convierte en ellos, además de ser sí mismo. Y eso hizo la fuente en un principio inicial. Se fractalizó en formas de pensamiento que creían en la individualidad. Por ejemplo, nosotros los espíritus que vivimos una realidad co-creativa seríamos fractales de la fuente porque somos la fuente en sí, pero nos enfocamos en el personaje que somos y olvidamos lo demás. Entonces podemos olvidarnos que somos el otro personaje y nos podemos olvidar que somos el otro personaje y así sucesivamente. ¿Ya? Eso quiere decir que nos convertimos en personas diferentes, porque para ser otra persona, tú simplemente debes recordar algo diferente y no acordarte de lo que eras. Bueno, en este proceso de fractalización, cuando tú imaginas que vas a dormir en el onírico y solo te concentras en lo que deseas crear, tú te olvidas de las realidades que has vivido, ¿ya? Podríamos ver eso como un proceso de servicio del yo, crear una realidad propia para ti. Y en esa realidad, tú te puedes imaginar siendo un rey, te puedes imaginar siendo un mendigo y te puedes imaginar lo que tú desees. Pero es tu realidad. Eso vendría a ser un servicio al yo. Pero cuando tú creas todos esos fractales, ¿ya? En ese proceso, los fractales, cuando tú entras en ellos y les ves, tienen una vida propia, tienen sus elementos propios de la realidad que has creado, es decir, su burbuja de realidad. O como dije en un video anterior, la esfera de realidad está limitada por su percepción. Entonces, estos personajes pueden intentar tener una narrativa de percibirse entre ellos, tanto los que fueron buenos como los que fueron malos, para integrarse otra vez y volver a convertirse en ti. Suena medio extraño, medio loco, pero es un juego súper interesante y muy bueno. Entonces, el proceso de estos personajes de conocerse entre ellos
primero se deben percibir, porque si no, no existen. Lo otro, yo lo que percibo existe, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo imaginé son personajes que se perciben entre sí. Y ellos se empiezan a conocer y empiezan a vivir vidas, o una vida, o varias vidas, y después se conocen tanto que conforman un complejo social, con un ser social, y ese eres tú, que los imaginaste desde un principio, ad initia. Por lo tanto, el proceso de estos personajes de volver a juntarse para convertirse en ti es un proceso de integración. Integración de la realidad que perciben para encontrar a su creador, que en este caso eres tú. Por lo tanto, lo que yo observo que en el libro de la ley del uno existe una forma dogmática de entender la realidad hasta cierto punto, que vendría a ser la fuente creó logos o egos, como le llamo yo, y en su momento lo que hizo fue fractalizarse. Y todos los personajes creen que deben avanzar hacia la fuente integrando todo, pero no son la fuente. Por ejemplo, en el libro de la ley del uno, Ra reconoce no ser la fuente y reconoce que aún no lo es porque le faltan etapas de algo, que no lo entiende, porque si no lo sabría ella sería la fuente. En este caso, lo que me hace pensar a mí es que los, las conciencias sociales son integraciones de egos que se fractalizaron en algún momento en un servicio al yo para crear una realidad para sí mismos, pero no fueron capaces de percibir e interactuar con otros yo, que vendrían a ser otras conciencias sociales, con otros sucesos y otra narrativa. Porque en ese momento yo me conecto con esa otra realidad cuando la percibo. Por lo tanto, aquí llegamos a algo súper importante y son las conexiones de percepción. Las conexiones de percepción es lo que a ti te permite la integración con otros fragmentos de la fuente, ya que la fuente es ¿cómo era? Inteligencia infinita o energía infinita inteligente, creó infinitos fractales. Por lo tanto, tú al encontrar otros fractales de la fuente en tu misma categoría o en otra, tú le percibes y al percibirle le estudias. Y de ese estudio tú deberías ser capaz de integrarlo. Pero yo creo que aquí hay una gran limitación, ¿ya? Y la limitación es que muchas personas creen que al percibir algo y estudiarlo desde fuera, lo pueden lograr integrar. Yo creo que ahí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque el otro fractal que tú percibes también pertenece a la inteligencia, que es fractal de la fuente, que te creó a ti y a al otro fractal. Por lo tanto, ese fractal, de cierta forma, tiene que interactuar contigo. Y aquí hay algo divertido que yo le llamaba un superpoder, pero es solamente ideas que fluyen de mí cuando estoy en contacto con cierto tipo de personas y con cierto tipo de personas no. Por lo tanto, cuando estoy en contacto con otra persona, una persona nueva, fluyen ideas de mí, de nuestro contacto. Sea que conversemos, nos observemos o interactuamos de una forma más profunda. Por lo tanto, me enriquece la percepción. Ahora, si yo percibo a alguien malo, obviamente que también me enriquece eso, porque la narrativa está para que esa persona mala haya estado en mi camino o en mi vida. Y de hecho una narrativa polar es lo que la fuente buscó al crear la diversidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos por un lado que la fuente busca esta fractalización, ¿ya? Para experimentar consigo mismo la vida, que es lo que encuentro que es la forma más bonita de decirlo. Y en esa fractalización, lo que hizo fue crear infinitas versiones del universo en las cuales muchas personas muy elevadas han encontrado filosofías
propias de su experiencia, muy respetable, muy buena, pero de esa forma, como lo hago yo, como lo han hecho otros. Pero en fin, lo importante que debo alegar ahora con este video son las conexiones de percepción y que no deberían ser unidireccionales, sino que deberían ser bidireccionales para poder lograr la integración. Eso es lo que recomiendo. Y esto está diseñado para personas que puedan entender. Muchas gracias.